Aleluya. Amén. Gloria a Dios, que Dios les bendiga. Amén. Qué privilegio estar una vez más en la casa de Dios. Amén. En la casa mamá. Quiero darle las gracias a usted, iglesia, por siempre estar aquí, por su recibimiento. Gracias a mi pastora, a su esposa, por este privilegio de estar aquí en la casa de Dios. Amén. Quiero, amén, aprovechar esta oportunidad también, como lo hice el miércoles pasado, extenderle una invitación, amén, un saludo de la iglesia de Lanús, amén, de los hermanos de allí. Estamos orando por ustedes, amén, y creemos por grandes cosas, aleluya. Quiero animarle en esta noche, amén, a abrir entonces la palabra de Dios. Vamos directamente al libro de Daniel, capítulo 2, en versículos 1 en adelante. Lo voy a hacer leer un poquito esta noche, amén. Lo voy a hacer leer un poquito, pero la realidad es que quiero, amén, con la ayuda de Dios, tratar de traer un mensaje que nos ayude a caminar y a crecer, amén, en la voluntad y en la presencia de Dios. Pero antes de leer el texto de cabecera, y a modo de introducción, amén, quería traer una pequeña reflexión. Y sabe que pensando un poco en este mensaje y entendiendo, amén, que la necesidad que usted y yo tenemos, amén, cada día de tener, amén, una revelación, amén, de quién es nuestro Dios. Tener una revelación de quién es Él, de cuánto Él nos ama, amén, y de que el Señor tiene para ti, para mí, una nueva vida, amén, llena de promesas, llena de bendiciones, amén, que nos está esperando, amén, allí adelante, amén, que Dios tiene reservadas para todos aquellos que de alguna manera podamos entender que en Dios, amén, están todas las respuestas para cada una de nuestras necesidades. Pero para que Dios, amén, comience a poder, amén, soltar de alguna manera en nosotros, amén, estas promesas, necesitamos tener una revelación que obviamente va a ser de alguna manera paulatina, amén, poco a poco, pero que tiene que haber de nuestra parte, amén, una intención, un corazón, un hambre por descubrir, amén, quién es nuestro Dios y cuáles son sus promesas. Es interesante en esta noche que si miramos en las cosas, amén, de la vida, simples de la vida, pero realmente cosas que han sido descubiertas o reveladas, amén, en áreas, amén, tan importantes quizás como la medicina, si hablamos, por ejemplo, amén, de la penicilina para la medicina, de los rayos X, amén, que fueron fundamentales en tiempo y forma como para mejorar la calidad de vida, amén, de la humanidad, como así también cosas que empezaron a ser descubiertas, amén, reveladas y probadas, como por ejemplo, amén, la computadora, el internet, amén, las máquinas, la fabricación en serie, amén, y tantas cosas que fueron descubiertas en tiempo y forma, que de alguna manera cambiaron o revolucionaron el mundo, amén, para bien, y en muchas cosas, dependiendo de la utilidad, nos han llevado a un nuevo tiempo, amén, en que la humanidad haya avanzado. Ahora, si todas estas cosas provocaron un cambio o trajeron un nuevo tiempo sobre la humanidad, ¿cuánto, amén, podría traer una revelación del Dios verdadero a nosotros o a aquellas vidas que realmente se pusieran en las manos de Dios y empezaran a dejar, amén, que Dios revelara sus planes y propósitos? ¿Cuántas vidas serían transformadas? ¿Cuántas cosas, amén, Dios podría hacer en este mundo, amén, y en nuestras vidas si tuviésemos esa revelación de Dios? Por eso en esta noche, hermano, hermana, la necesidad o persona que nos visitas es venir delante de Dios con un corazón sincero y pedirle al Señor que Él se revele a nuestras vidas para tener ese encuentro personal. Por eso quiero mirar en esta noche, vamos a leer, amén, Daniel capítulo 2, versículos 1 en adelante, y el sermón se llama Necesitando una, amén, revelación. Y dice así la palabra de Dios. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu. Y se le fue el sueño. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Y el rey les dijo: he tenido un sueño.
y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea: Rey, para siempre vive, di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Respondió el rey y dijo a los caldeos: el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. Y si me mostráis el sueño y su interpretación, recibiréis de mis dones y favores y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. Y respondieron por segunda vez y dijeron: diga el rey el sueño a sus siervos y le mostraremos la interpretación. Y él respondió y dijo: yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones porque veis que el asunto se me ha ido. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para que vosotros ciertamente preparáis respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí. Entre tanto, que pasa el tiempo. Decidme pues el sueño para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Por esto el rey, con ira y gran enojo, mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia, y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte y buscaran a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey: ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había, y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordia del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Después de esto fue Daniel a Arioc, el cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia. Le dijo: no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey y yo le mostraré la interpretación. Vamos a parar ahí, acompáñame a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta hora, Señor. Te pedimos, Padre, que tú nos ayudes, mi Dios, a tener un entendimiento, una revelación necesaria para tener un encuentro personal contigo, para que nuestras vidas, Señor, de alguna manera sean transformadas a tu imagen, Señor, y tener un encuentro personal. Ponemos esta noche tu palabra. Te damos las gracias por este tiempo y que tu Espíritu Santo nos guíe. Ponemos todo en tus manos, Señor, y te decimos amén y amén. Quiero mirar en esta noche, en primer lugar, la búsqueda necesaria de una revelación. Si usted y yo miramos, amén, y pensamos un poco en lo que acabamos de leer en la palabra de Dios, hay un contexto en la que la Biblia nos enseña que el rey Nabucodonosor había tenido un sueño y necesitaba desesperadamente saber de qué se trataba, qué significado tendría, cuál era el propósito que esto le traería a su vida. Amén. ¿Y qué podría deparar el destino? Porque él entendió, a pesar de no conservar la revelación, que esto podría ser fundamental, no solamente para su propia vida, sino para el reino del cual él estaba encargado. Ahora, todo esto había provocado tal angustia, amén, en el rey, que dice la Escritura que se perturbó y su espíritu y se le fue el sueño. Ahora, si miramos de pronto quizás un paralelo con nuestras vidas, escúchenme, la realidad es que todos nosotros tenemos sueños. ¿Cuántos dicen amén? De alguna manera, amén, ya desde pequeños, amén, nosotros hay algo que Dios puso en tu corazón y el mío, y es la capacidad de soñar,
de entender, amén, y de pensar que algún día quizás tú serías de tal manera, tú alcanzarías tal propósito, amén, quizás mirando a algo o a alguien, tú deseaste ser de tal manera o conquistar tal cosa. Y la realidad es que los sueños, a medida que pasan los tiempos, que pasa la vida, uno a uno, lamentablemente, comienzan a ser derribados o a romperse. Porque la verdad, tú y yo podemos soñar o podemos tener muchas veces expectativas de nuestras vidas, pero la vida, la mayoría de las veces, nos enseña, amén, tristemente, que no todo lo que deseamos o soñamos se puede conquistar o alcanzar. ¿Cuánto dice el amén? Ahora, esto de alguna manera era lo que le estaba pasando al rey. Y el rey, dice la Escritura, que de pronto él estaba mal, estaba angustiado, estaba de alguna manera decepcionado. ¿Sabe qué, iglesia? La decepción es un sentimiento que lamentablemente muchas veces viene a visitar nuestras vidas cuando las cosas no nos salen bien en la vida, cuando los sueños no son realizados. Esta es una realidad. La decepción en la vida, la decepción, amén, con la gente, la decepción en oportunidades. Entonces, de alguna manera, el temor comienza a tomar parte en nuestras vidas. La angustia, amén, comienza a poner un peso extra en nuestros corazones. Las dudas comienzan de allí en más a guiar nuestras vidas. Y lamentablemente, muchas veces la vida se pone peor. Entonces, comenzamos a caminar muchas veces sobre terreno, amén, pantanoso. Cuando la decepción, amén, nos empapa, otro problema que viene con la decepción es la frustración. La frustración toma lugar por sueños rotos o objetivos no alcanzados. Piense conmigo esta noche un segundo. ¿Cuántas cosas, amén, usted ha soñado, usted ha deseado, quizás hoy mismo, esta mañana, y de pronto, amén, usted le ha puesto ganas, usted le ha puesto, quizás ha invertido tiempo, dinero, amén, esperanza, y de repente se encuentra con que las cosas no han funcionado como usted lo deseaba? ¿Le ha pasado o a mí solo? Ahora el punto es que esto viene a tu vida y a la mía, y muchas veces esto viene a robarnos la esperanza y a robarnos la fe. Si vamos a la definición de la palabra frustración, dice: la frustración es una típica respuesta emocional que manifestamos los seres humanos cuando se produce el fracaso de un deseo o esperanza. En otras palabras, alguien dijo, es un sentimiento hipernegativo y desagradable y que está en estrecha vinculación con las expectativas insatisfechas por no haber podido conseguir lo que tanto se deseaba o se quería. ¿Sabe que hay características o hay consecuencias cuando la frustración nos visita? En primer lugar, la respuesta agresiva o el enojo. En nuestra historia vemos al rey Nabucodonosor que él está completamente, amén, mal, está enojado. Amén, vemos en sus palabras un dejo de desesperación, de enojo. Y esa es una de las cosas que nos pasa, amén, nos enojamos. Gente se enoja con la gente se enoja con la vida, gente se enoja, amén, con las circunstancias, porque uno está frustrado. Otra cosa que solemos hacer, amén, nosotros, es comenzar a huir o a retraernos en nuestro corazón. Ya dejamos de tener esperanza, dejamos, amén, de soñar, ya comenzamos a pensar que no hay oportunidades, amén, nuevas en la vida, o comenzamos a medir nuestras fuerzas de una manera y comenzamos a resignarnos en emprendimientos o en dar oportunidades. Y otra cosa que muchas veces pasa es el mecanismo de sustitución o abandono de sueños y reemplazarlos. ¿Cuántas veces, amén, empezamos con todo en la vida, le ponemos ganas a una situación, amén, una circunstancia, y cuando las cosas no se dan, comenzamos de a poco a bajar los brazos o a abandonar sueños, y de repente, cuando lo terminamos de abandonar, decimos, yo antes quería ser, amén, mire, yo le cuento algo, cuando yo era pequeño, yo miraba los aviones y decía, yo quiero ser piloto, yo un día voy a volar aviones. Cuando no pude ser piloto dije, bueno, voy a ser comisario de a bordo. Ya no manejaba, ahora simplemente iba arriba. Hola. Cuando dije no soy piloto, tampoco pude ser comisario de a bordo. ¿Qué podía hacer? Ahora iba a ser mecánico de aviones.
Y después cuando fui a rendir y me fue mal, ni mecánico de aviones, ahora hacía los avioncitos de papel, ¿vio? Porque empezamos a reemplazar sueños, empezamos a reemplazar circunstancias. Hola, trasládelo eso a la vida. ¿Cuántas veces, amén, gente empieza una relación sentimental y empezó soñando con el príncipe azul? El príncipe azul no funcionó. Se transformó en el príncipe gris. Y como con el gris no funciona, si viene algo mejor, ¿viste? Porque empezamos a reemplazar sueños, trasládelo a otras áreas de su corazón. ¿Cuántas veces empezamos una carrera y se termina? Y no, ¿qué pasó? Sí, hice 3 años de abogacía, pero no era lo mío. ¿Y ahora qué? Y ahora estoy estudiando medicina, creo que voy a estudiar medicina. Hola. Hiciste 1 año y medio de medicina. No, no es lo mío. Ahora voy a hacer, no sé, psicología. Y 1 año y medio de psicología para frustrarte una vez más. No. Y resulta que te pasaste la vida estudiando y nunca terminaste nada. Hay una preocupación. Y esta preocupación en nuestra historia quita el sueño del rey. Cuando estás preocupado, hermano, hermana, no, esto no te deja muchas veces dormir. Tenemos otro ejemplo, el libro de Esther, capítulo 6, versículo 1, dice: aquella misma noche se fue el sueño del rey y dijo que le trajesen el libro de las memorias y crónicas y que las leyeran en su presencia. Aquí tenemos otro rey, otro hombre, amén, que, amén, se le había ido el sueño, estaba roto su corazón, estaba en problemas él interiormente, había cosas que daban vueltas, amén, vacío en su corazón, circunstancias que le habían robado la esperanza. Ahora, ¿por qué nos pasan estas cosas? ¿Por qué nos frustramos si no podemos resolver muchas veces cosas en nuestras vidas? Mire, la realidad es que nosotros somos limitados, somos falibles. La Biblia nos enseña, amén, que nosotros no somos Dios. Amén, y no importa, amén, muchas veces lo que intentamos, si eres muy sabio, si eres inteligente, amén, o la imagen que tú tienes de ti mismo, pero muchas veces queremos intentarlo, pero déjame decirte algo, vamos a fallar, amén, gente nos va a fallar, la vida muchas veces te va a golpear. Es interesante, Nabucodonosor era un rey muy grande, muy loable. Amén. Dice la Escritura en el versículo 37 que él era rey de reyes. Dice: tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y aquí tenemos un hombre que supuestamente tenía el poder, la autoridad para hacer y modificar muchas cosas en la vida y aún en la vida de otros, pero lamentablemente no podía hacer nada por la suya. El libro de Job, capítulo 8, versículo 9, la Nueva Traducción Viviente, dice: porque nacimos apenas ayer y no sabemos nada. Nuestros días sobre la tierra son tan fugaces como una sombra. Job, amén, era honesto con él mismo y había entendido que nosotros no somos superpoderosos ni superpoderosas y que a veces estamos a la merced de las circunstancias. Hay una frase que dice: el ser humano en su ignorancia llega a creerse inmortal o bien suele ver el momento de su muerte como algo sumamente lejano. Es interesante, iglesia, tenemos que entender que solos, aislándonos, no podemos hacer absolutamente nada. ¿Por qué? Porque fuimos creados para relacionarnos con otros, para ayudar, para pedir ayuda, nos guste o no, sobre todo en tiempos de necesidad. Es interesante que el rey en su frustración, dice el versículo 2, hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Escuche, él está tratando de buscar de alguna manera a Nabucodonosor una revelación, algo, una palabra que le diera paz a su alma, paz a su corazón, amén, que trajese tranquilidad a su tormenta. Pero el problema es que a veces buscamos en el lugar equivocado. Es algo recurrente que muchas veces hacemos, y ¿sabe qué es, iglesia? Que buscamos no solamente en el lugar equivocado, sino recurrimos a lo fácil o a lo conocido. Como leímos recién, el rey fue a buscar magos, astrólogos, amén, fue a buscar encantadores y todo lo que uno, amén, muchas veces conoce.
La realidad es que la tendencia natural en medio de la duda, de la frustración o la necesidad es recurrir a lo conocido. ¿Cuántos dicen amén? A lo fácil, a una religión, quizás a una secta, a una bruja, a la brujita del barrio. Vio que muchas veces, ahí vamos, ¿no? A curar el empacho, amén, a buscar alguna solución, alguna circunstancia, porque pensamos que es lo más rápido, amén. ¿Cuántas veces gente trata de calmar la sed de su alma o su corazón? Y en vez de buscar a Dios, amén, recurre al lugar equivocado. Brujos, adivinos, amén, psicólogos, psiquiatras, consejeros matrimoniales, consejeros financieros, etcétera, etcétera, etcétera. El problema es que siempre o naturalmente buscamos una revelación terrenal. Escuche, la sabiduría del hombre o consejos, amén, familiares del abuelo, la abuela, etcétera, etcétera. Amén, suelen ser a veces buenos consejos, pero están limitados. El libro de Santiago, capítulo 3, versículo 15, habla cuando tú y yo vamos a buscar lugares equivocados, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal o diabólica. El problema es que muchas veces, en vez de recurrir a la fuente, a nuestro Dios, vamos a buscar atajos. Jeremías 4:22 dice, porque mi pueblo es necio, no me conocieron. Son hijos ignorantes y no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero para hacer el bien no supieron. Es interesante, aquí el libro de Jeremías está hablando de una actitud del corazón del pueblo de Dios, de Israel. Amén. ¿Cuántas veces pasa? ¿Cuántas veces gente le pone ganas, amén? O se vuelve muy meticulosa a la hora de buscar atajos o hacer las cosas o hacer trampas o buscar situaciones en la vida, pero a la hora de hacer lo verdadero, de buscar a Dios, ni siquiera lo intentan. Se rinden automáticamente. Cuando Dios muchas veces nos muestra el camino o se muestra a nosotros como una alternativa primordial. ¿Sabe qué pasa, hermano, hermana? Que cuando no buscamos la revelación o la sabiduría de Dios, siempre terminamos engañados. El versículo 9 dice, si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Dice, ciertamente preparáis respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí, entre tanto que pasa el tiempo. Decidme pues el sueño para que yo sepa que me podéis dar una interpretación. Fíjese la angustia, amén, de este hombre. Él está buscando y no hay nada que supla su necesidad. No hay nada que cambie, que él entienda que puede cambiar su circunstancia o su destino. Por eso necesitamos, iglesia, recurrir a la fuente verdadera. Mire, yo he visto mucha gente todos estos años, amén, buscar y golpear puertas equivocadas. Y después vienen sus corazones rotos, hechos pedazos, confundidos. Amén, peor que antes. Porque no le dieron lugar a Dios e intentaron en otras cosas. Dios es el único que puede suplir todas nuestras dudas y necesidades. Por eso necesitamos una revelación necesaria y verdadera. Escuche, no hay nada ni nadie en la tierra que pueda traer a nuestras vidas paz, gozo, amor verdadero, alegría y sanidad al alma. Solo Dios puede traer y darnos verdadero sentido a la vida. Fíjese lo que dice el libro de Jeremías, capítulo 33, versículo 3. Dice, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Mire, este versículo particularmente a mi vida a mí me trajo esperanza. ¿Sabe por qué? Porque yo llegué a Cristo con 24 años, casi 25, a los meses cumplí 25 años. Pero no tenía 25 años de edad, pero tenía muchos años más, por así decirlo, de experiencia y lamentablemente mala en mi vida. Muchos fracasos, muchos golpes, amén, muchas malas decisiones. Y cuando vine a Cristo, yo siempre pensaba desde la puerta para afuera, cuando no le había dado lugar a una revelación de Dios. Yo pensaba que no había nada nuevo por conocer. Pensaba que ya, entre comillas, me las sabía todas y lo que había probado me había dado la cabeza contra la pared. Entonces vine a Cristo como muchas veces algunos vienen, ¿no? Completamente destrozados, rendidos. Y bueno, ya está. Que sea lo que Dios quiera, ¿no? Pero es interesante que cuando escuché este versículo dice, clama a mí, yo te responderé.
y te voy a mostrar cosas nuevas. Hola, estas cosas, este versículo a mí trajo esperanza. De saber que, amén, quizás y más allá de todas mis malas decisiones y de lo que me había pasado en la vida, quizás Dios por primera vez, amén, en mi vida podía traer una nueva forma de vivir, una nueva esperanza. Y eso me ayudó, amén, a comenzar a caminar una vez más de la mano de Dios. Clama a mí y yo te responderé. Necesitamos, iglesia, buscar en el lugar correcto. Hay una revelación de Dios que necesita ser buscada en el lugar correcto. Versículos 17 y 18 dice, luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordia del Dios del cielo sobre este misterio, a fin que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. ¿Sabe qué? Necesitamos venir a los pies de Dios. La oración, la humildad, la confianza. Amén, en fe. Y también, ¿por qué no?, la ayuda de otros. En nuestro texto, amén, no había esperanza. Piense conmigo, el rey estaba tan frustrado que iba a terminar con la vida de mucha gente. Él dice, los voy a matar a todos si no me dan una respuesta. No va a quedar nadie, amén. Y aquí lo tenemos a Daniel, que él entendió que solamente Dios iba a ser el amén, la respuesta. Y tenemos a Daniel que va a buscar a Ananías, a Misael, amén. Y va a decir, vamos a orar, vamos a buscar ayuda, juntémonos en oración, vamos a rendirnos a los pies de Dios. Porque, amén, necesitamos muchas veces también en la revelación que otros nos acompañen, que otros nos guíen. Hay una necesidad de liderazgo espiritual. Daniel dice, amén, que nos hace saber la necesidad muchas veces en nuestras vidas de hombres de Dios que se dispongan delante para buscar sabiduría, para tener una revelación, amén, que cambie nuestras vidas, transforme nuestro entorno e incluso salve a otros. Déjeme decirle algo, cuando tenemos una revelación de Dios, cuando buscamos una revelación de Dios, no solamente hay esperanza para tu vida, hay esperanza para otros. Porque cuando tú tienes una revelación de Dios, tú te puedes transformar, hermano, hermana, en un mensajero de esperanza. ¿Cuántas vidas hay allá afuera que hoy no tienen esperanza? Que andan dando vueltas, golpeando puertas equivocadas, que no tienen una revelación de Dios, que no saben quién es Dios. Y tú les hablas de Dios y te miran como diciéndote, ¿de qué me estás hablando? Porque ellos piensan en una religión hueca y vacía. Pero tú y yo tenemos la verdad. ¿Cuántos dicen amén? Tú y yo tenemos la verdad, pero no solamente necesitamos tener la verdad de una manera intelectual, solamente un conocimiento de palabras, amén. Necesitamos tener una revelación del Dios del cielo, amén, que tú puedas ir delante de aquel que lo necesite, amén, y declarar que ese Dios vivo que tú dices realmente vive en tu corazón y está transformando tu vida. Amós 3:7 dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele sus secretos sus siervos los profetas. ¿Por qué piensas, hermano, hermana, que en nuestras iglesias tenemos consejos pastorales? ¿Por qué piensas que en nuestras iglesias o compañerismo hay liderazgo masculino, amén, que puede traer a tu vida ayuda y dirección? El problema, amén, que muchas veces no buscamos esa ayuda ni esa guía. Necesitamos quebrar esas barreras para que podamos realmente crecer en la voluntad de Dios. Deuteronomio 29:29 dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Hay secretos que pertenecen a Jehová, dice, pero las reveladas son para ti y para mí. Son para aquellos que realmente buscan a Dios de todo corazón, que deciden de alguna manera dejar, amén, de vivir para sí mismos y buscar, amén, cuál es el corazón de Dios. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 9, dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Hay cosas por descubrir maravillosas. Escúchame bien, el otro día hablaba con un pastor. Fui a predicar, estuve en Toledo, Córdoba, estuve en Pilar, Córdoba, y hablaba con el pastor, amén, de Pilar.
Y ¿sabe qué? Estábamos comiendo algo y yo hablábamos de este versículo. Y los dos, de una manera sincerándonos, nos sorprendíamos. Escuche, yo jamás me imaginé que iba a terminar predicando el Evangelio. Jamás. Y él tampoco. Amén, yo puedo contarle de mi pasado, en drogas, en cárceles, en un montón de historias en mi vida pasada, un hogar quebrantado, sin esperanza, amén, con un montón de sueños rotos. Y hablaba con él, me contaba su testimonio y él me decía que, amén, nació en un hogar dividido, el papá estuvo en Malvinas, vino mal, él de allí de Malvinas, y cuando el padre abandonó el hogar se quedaron sin comida, no comían prácticamente. Y este pastor me contaba también, este hermano, que él a los 12 años, 13 años se fue de la casa porque no había para comer. Y vivió de la venta en la calle, y él vendía en la calle y subía a los colectivos, y en un colectivo conoce al pastor Tisera. ¿Quién le predica el Evangelio? Después él dio un montón de vueltas, amén, y bueno, Cristo viene a su vida, amén, él estuvo en la cárcel, a él tiene 2 tiros en el cuerpo, le pasaron un montón de cosas, amén, que usted lo mira al pastor y dice, nada, no puede ser. Y hablábamos en este punto, decir cómo es la gracia y la misericordia de Dios, y cómo Dios se reveló en nuestras vidas, amén, para que mirando nuestro presente y mirando nuestro pasado, entender que solamente una revelación del Hijo de Dios puede hacer esa transformación. ¿Cuántos lo saben? Si yo te preguntara en esta noche, ¿cuál es tu imposible? ¿Qué es lo que hoy te quita el sueño como al rey? ¿Qué es lo que pesa en tu corazón y tú piensas, amén, que no hay nada que lo pueda cambiar, nada que te pueda traer un poco de paz, nada que pueda darte un poco de esperanza? Porque a veces no lo declaramos a viva voz, pero a veces hay una espina clavada en el corazón o en el alma que te impide ser feliz. Para Dios no hay nada imposible. Y Dios tiene cosas para revelarse. Amén, no te conformes con tu vida presente. Por favor, no te conformes. No te conformes con la circunstancia que hoy te está tocando vivir. No te conformes. Porque la tendencia natural es conformarnos. Y bueno, ¿qué se va a hacer? Es lo que me tocó. Y mirás a tu cónyuge y es lo que me tocó. Hola. Mirás tu trabajo y es lo que me tocó. Mirás la vida y es lo que me tocó. En Dios no tiene que ser así. Porque Dios no nos salvó para que seamos iguales que antes, pero ahora con una religión. Hola. No se trata de eso. Se trata de una vida nueva, llena de gozo, de paz, de esperanza. Y aún en la dificultad, saber que estás en las manos de Dios y que Dios tiene el control de tu vida y Él te puede guiar. Amén, una esperanza para el día de mañana. Aquí está, en la historia, hay mucha gente que está por morir. Hay vidas que están por ser, amén, transformadas para siempre, cambiadas para mal para siempre. Pero hay alguien que se puso a buscar a Dios. Hay alguien que le dijo, muchachos, vamos a orar, amén. Vamos a buscar a Dios. Quizás Dios, amén, nos revele lo que necesitamos y podamos cambiar las circunstancias de nuestras vidas y las circunstancias de muchos. Pero vamos a buscar a Dios. ¿Qué hay de ti, de mí en esta noche? Daniel 2:22 dice, Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. Hola, Cristo Jesús, amén, el principio de la revelación necesaria. Efesios 1:9 dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Amén, en Cristo Jesús en esta noche. Amén, dice la Escritura, amén, el apóstol Pablo, que Dios reunió todas las cosas en su propia persona. Por eso venimos a buscar a Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Por eso necesitamos a Cristo Jesús como Señor y Salvador, para que a través de su sangre Él pueda limpiar todas nuestras heridas y abrir nuestros ojos a las verdades espirituales. Necesitamos esa revelación, porque déjeme decirle algo, esta revelación trae beneficios. Daniel 2:24 dice, después de esto,
Fue Daniel Arioc, el cual el rey puesto para matar a los sabios de Babilonia, le dijo así: no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey y yo le mostraré la interpretación. Hay una revelación, hermano, hermana, que nos prepara y nos capacita, amén, para salvar, para cambiar, para transformar vidas y también para el futuro. Versículos 28 y 29 dice del texto: pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y Él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los posteriores días. Y aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Y estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos para saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Mire, muchas veces queremos saber qué nos depara mañana. Hola. No, yo no voy a hacer esto. Si yo no sé lo que viene, yo no hago nada. Yo no invierto un mango. Yo no hago nada, ¿eh? Es más, esta noche me las pico. Si vos no me decís algo, yo no me das certezas, nada. La Biblia dice que las certezas, si realmente querés certezas para tu vida, lo mejor que podés hacer es confiar tu vida al Señor. Hola. No podemos vivir, amén, con condicionamientos o poniendo condiciones, porque es imposible. Nadie sabe lo que va a pasar mañana. Amén, pero si tú y yo ponemos nuestra confianza y tenemos una revelación de Dios, si bien no vamos a saber qué nos depara mañana, pero tenemos la confianza necesaria que todo lo que venga de parte de Dios, amén, es bueno. ¿Cuántos dicen amén? Todo lo que Dios desea para tu vida y la mía siempre va a ser para edificación, para transformación, para bendecirte, amén, para hacer que tu vida tenga un mejor porvenir. La revelación en esta noche nos garantizará una vida, amén, de éxito y fruto según Dios. Nos va a dar sabiduría, nos confirmarán la fe y Dios va a ser exaltado, amén, aún por los pecadores. Vamos a leer el versículo 46, amén, al 49 de nuestro texto. Dice la Escritura, lea conmigo si me quiere acompañar. Dice lo siguiente: entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro, se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. El rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Dice, amén, y vamos a parar ahí. Amén, fíjese lo que pasó. Cuando Daniel le trajo la revelación, le mostró el porvenir, el impacto que esto iba a traer sobre la nación y el imperio todo. Dice que el rey Nabucodonosor se rindió a los pies del Señor. Hola. Cuando tú y yo hacemos lo mismo, ¿sabes qué va a pasar? No solamente tú y yo vamos a tener, como te decía recién, nuevas oportunidades, sino que gente a tu alrededor que te está observando, o Dios va a poner el día de mañana en tu camino, va a mirar que esa revelación de Dios, amén, trajo tal impacto en tu vida, amén, y en lo que hoy eres, que ellos van a desear lo mismo. ¿Y sabes qué? Los pecadores le van a dar toda la gloria a Dios. Y nos vamos a convertir en lo que dice la palabra de Dios, en tierra deseable. El que quieran, yo quiero lo que vos tenés. Amén, yo veo que estás en problemas, pero siempre tenés una sonrisa. Yo veo que tenés necesidades, pero veo que siempre, amén, hay algo nuevo en tu vida que te mueve, que te motiva. Yo quiero eso. Y vos le vas a poder decir, hay un Dios en los cielos, amén, que tiene una vida mejor para ti. ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos esta noche, hermano, hermana, cuando tú ves al pastores como Pastor Mitchell, como Pastor Greg, como líderes en nuestro compañerismo, que a pesar de circunstancias, tú los miras todas las cosas grandes y maravillosas que Dios hace, amén. Cuando tú miras nuestro compañerismo aún aquí en Argentina y miras todas las cosas que Dios está haciendo, vas a mirar, amén, que el favor de Dios y el favor del Rey moviéndose a aquellos que se postran y buscan el rostro de Dios. Necesitamos en esta noche hacer o procurar exactamente lo mismo. ¿Cuántos lo van a hacer? Todo ojo cerrado y todo rostro inclinado en la presencia de Dios.